19, verso 1. Levítico capítulo 19, verso 1 dice de la siguiente manera: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santo serán, porque santo yo soy vuestro Dios. Una vez más, habló el Señor a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos serán, porque santo soy yo el Señor, vuestro Dios. Amén. Pues vamos a tomar nuestro asiento y vamos a hablar en esta noche acerca de un tema pues muy profundo en nuestra vida espiritual, y este tema yo lo he titulado llamados a ser santos. Amén. Llamados a ser santos. Y bueno, vamos nosotros a ver que desde un inicio Dios escogió un pueblo de entre todos los pueblos de las naciones que había en ese entonces. Dios escogió un pueblo y puso en ellos una identidad, algo que los hacía diferentes a los otros pueblos de las naciones, y era la santidad al Señor. La santidad. Y esto era lo diferente de este pueblo de Dios. Era lo distintivo de los otros pueblos. Un pueblo santo para Dios. Un pueblo apartado para Dios. La palabra santo quiere decir apartado. Apartado de la inmundicia, apartado del mal, apartado del pecado. Entonces Dios escogió a un pueblo con una identidad de santidad. Entonces Dios le dice al pueblo, a su pueblo, por medio de Moisés, le dice: Dios los ha escogido a ustedes para que ustedes sean un pueblo santo, porque su Dios es un Dios santo. Y en Deuteronomio capítulo 14, en el verso 2 dice: porque eres pueblo santo al Señor tu Dios. Y el Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están en la tierra. Fíjense que esta identidad que los definía como pueblo de Dios es que serían un pueblo único. Único, diga conmigo, un pueblo único de entre todas las naciones de la tierra. Y por ende serían un pueblo diferente a todas las naciones de la tierra. ¿Qué los hacía diferente? En cómo se vestían, en lo que comían, en la forma en que pensaban, en la manera en que adoraban a su Dios, en cómo se comportaban con sus propios hermanos y con las naciones de la tierra. Había algo diferente en ellos. Todo era diferente a los demás. Y eso los hacía únicos, los hacía diferentes, los hacía un pueblo especial.
un pueblo especial. Y esto era lo que Dios quería de este pueblo. Un pueblo apartado, un pueblo único. Y así Dios les dio instrucciones, toda la ley, toda la Torá, los mandamientos, las ordenanzas de cómo se comportarían en la sociedad, cómo tratarían a sus padres, cómo tratarían a sus hijos, cómo comercializarían. Les prohibió robar, matar, les prohibió hacer cosas que lastimaban a los demás. Ahí están todos los mandamientos. Dios les dio las instrucciones de cómo se comportarían en medio entre sus propios hermanos y con las naciones de la tierra, ¿verdad? Y les dio instrucciones también de la forma de cómo deberían ellos adorar a Dios. Y en cada una de estas instrucciones, se les hacía hincapié de que ellos no deberían imitar a lo que otras naciones de la tierra hacían, sino todo lo contrario. Ellos tenían que ser un ejemplo de la forma de vida de los demás. Ellos tendrían que ser santos en toda su manera de vivir. Tendrían que ser apartados para el Señor en toda su manera de vivir y de comportarse aquí en la tierra. Y eso los hacía únicos y los hacía especiales. Amén. Quizá por nuestra mente esté pasando ahorita, pues qué pueblo tan aburrido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían que ser santos y no podían copiar lo que los demás hacían. No podían vivir como los demás vivían. Qué pueblo tan aburrido. Sin embargo, el que el pueblo de Dios llevase la vestimenta, el pueblo de Dios llevase la identidad de santidad al Señor, no los hacía ser un pueblo aburrido, no los hacía ser un pueblo menos que los demás, porque también podríamos pensar que sería un pueblo entonces como que muy sumiso y sería un pueblo muy echado por menos que los demás. ¿Por qué les hablo de esto? Porque todo lo que Dios quiso con su pueblo Israel, al final de cuentas es lo mismo que Dios quiere con el pueblo hoy presente. Amén. Entonces parece ser que Dios le dijo a un pueblo: tú no te vas a divertir como se divierte el mundo, tú no vas a hacer esto, tú no vas a hacer lo otro, tú vas a ser un pueblo diferente, un pueblo apartado para el Señor. Nosotros podríamos pensar que eso los hacía ser un pueblo aburrido, un pueblo afligido, un pueblo que decía: ay, tengo que obedecer a Dios, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque Dios me lo manda. Sí, pero sepan ustedes que cuando el pueblo de Israel cumplía al pie de la letra lo que Dios les había mandado, era un pueblo exaltado por las naciones. Era un pueblo que era la envidia de muchas naciones de la tierra. Así como se los digo. Si ustedes tienen duda de lo que les estoy hablando, lean la palabra de Dios, lean los primeros 5 libros de la Biblia, y se van a encontrar de que cuando el pueblo de Dios se alineaba con los mandamientos de Dios, con los estatutos, y era un pueblo apartado, un pueblo santo para Dios, era un pueblo que estaba, digamos, en la codicia de todas las naciones de la tierra. Pero también sucedía que cuando el pueblo de Israel se apartaba del Señor,
y se alejaba del Dios, era la burla de los pueblos de las naciones. Amén. Así es. Pero Dios, fíjense que Dios no los llamó para que ellos fuesen un pueblo para hacer burla de las naciones. O para que las naciones dirían: ay, pobrecito, tú no puedes pecar, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Y que fuese la burla de todas las naciones de la tierra. Sino que Dios los llamó precisamente para hacer todo lo contrario. Para que a través de vivir una vida santa y recta delante de Dios, fueran ellos la luz de las naciones, la esperanza de las naciones. Y Dios escogió a su pueblo de Israel para darles esa identidad, para darle ese distintivo de ser un pueblo santo para Dios. Por eso es que nosotros vemos una y otra vez decirle Dios a su pueblo: y me serán un pueblo santo para el Señor vuestro Dios. Y Dios les dio indicaciones de cómo se vestirían, de cómo se comportarían con las naciones, y inclusive de lo que ellos comían. Amén. De lo que comieran. Y Dios les dijo: ustedes pueden comer esto, 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 esto y esto y esto y esto. Y les dijo: y esto no pueden comer, esto no pueden comer, esto no pueden comer. Imagínense a Dios que les dijera qué cosa debían comer y qué cosa no deberían de comer. Y cuando Dios determina de darle todas las instrucciones alimentarias y les dice: esto es lo que no pueden comer, y Dios les dice: y esto les doy este mandamiento porque son un pueblo santo para el Señor su Dios. Hasta lo que comía Dios le decía que tenían que ser santos. Amén. Porque era un pueblo único, un pueblo santo, un pueblo apartado para el Señor su Dios. Y fíjense entonces que cuando el pueblo de Dios entendía este llamado, entendía este propósito, el llamado a ser santos, el llamado a ser un pueblo santo para Dios, Dios los ponía en un lugar especial. Dios les hacía, los llevaba para ser el ejemplo de las naciones. Entonces, todas las naciones alrededor del pueblo de Israel miraban y decían: no hay un pueblo como este. No hay un Dios tan grande como el Dios de los israelitas. Que es un pueblo único y un pueblo santo. Y eso las naciones lo veían así a su propia vista. Y muchas naciones querían pertenecer a ese pueblo de Dios. Y fíjense entonces, pero también que cuando el pueblo de Israel se apartaba del Señor, dejaba de ser santo, dejaba y se contaminaba. Porque cuando uno deja de practicar la santidad, uno se contamina. Se contamina. Entonces, cuando el pueblo se contaminaba y permitía que el pecado entrase en él, lo que sucedía es que Dios también se apartaba de ellos. Porque ¿cuál fue la condición que le dijo el Señor? Le dijo Moisés al pueblo de Israel: Dios les llama a ustedes que sean un pueblo santo, porque Dios es un Dios santo. Y cuando el pueblo de Dios se apartaba de la santidad, entonces Dios también se apartaba de ellos. Dios se apartaba de ellos y su cobertura se apartaba de ellos. Entonces, aquel pueblo que había sido llamado a ser un pueblo especial, un pueblo único, muchas veces terminaba siendo un pueblo que era la vergüenza de las naciones, que lo veían las naciones y decían: mira, ¿dónde está su Dios? Mira, ¿dónde está el pueblo de Israel? Pero todo dependía de las decisiones que ese pueblo tomase. Deuteronomios capítulo 26, verso 18 dice: y el Señor ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo,
de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo santo al Señor tu Dios, como Él te lo ha dicho. El propósito de Dios no era que fuese un pueblo santo para la vergüenza de las naciones, para que fuera la burla de las naciones, sino todo lo contrario. Dios dijo: vas a ser un pueblo especial, vas a ser un pueblo único, pero para exaltarte sobre todas las naciones de la tierra, para que todos vean que tú eres un hombre, tú eres un pueblo especial, que eres un pueblo único, para gloria, para que seas ejemplo de las naciones de la tierra. Para eso Dios los llamó. Dios ya estaba cansado de la humanidad, de ver al mundo perdido en la maldad, sumergido en la desobediencia a Dios. Y entonces Dios llama a un pueblo y les muestra el poder, le muestra la gloria. Pero les dice: va a haber un distintivo en ustedes, algo que no hay en los otros pueblos. Y eso se llama santidad. Santidad. Serán un pueblo santo para el Señor. Pero no serán un pueblo santo para vergüenza de las naciones, sino todo lo contrario. Serán un pueblo santo para exaltarlos con todas las naciones de la tierra, para que vean que ser santo, aleluya, vale la pena. Gloria al Señor. Ser un pueblo apartado de la maldad, apartado de la inmundicia, aleluya, tiene su mérito. Amén. Entonces Dios hace algo diferente a lo que la mayoría de las naciones de la tierra ya había, y pone ese distintivo en ese pueblo: santo, santo, santo. Sean santos. Y una y otra vez: sean santos, sean un pueblo santo para mí. Amén. Y no van a sufrir vergüenza, no van a sufrir dolor, no van a sufrir, porque ustedes van a ser exaltados sobre las naciones de la tierra. Y así fue. Dios cumplía su palabra. En una y otra vez vemos cómo era un pueblo que cuando el pueblo, les decía, se alineaba en su corazón a Dios, en obedecer los mandamientos y en ser un pueblo santo para Dios, era un pueblo que estaba por encima, y era un pueblo alabado. Pueblo que lo miraban las naciones y decían: wow, qué pueblo tan especial, qué pueblo tan grande. ¿Cómo hay un pueblo, cómo es un pueblo tan grande y hay un Dios tan grande en medio de ellos? Amén. Y era el pueblo, entonces era el deseado de las naciones. Amén. Pero Dios lo hizo así para hacer luz a las naciones, para ser un pueblo, para que las demás naciones miraran que ser un pueblo santo, ser un pueblo apartado, un pueblo que se comporta, porque ser un pueblo santo o ser una persona santa es una persona que se aparta de lo malo. Eso es realmente. ¿Qué es ser santo? Es una persona que se aparta de hacer lo malo. Amén. Eso es un pueblo apartado para Dios, un pueblo que se aparta de la inmundicia, de la maldad. Y cuando Dios entonces veía a un pueblo apartado, un pueblo que no se contaminaba con las otras costumbres de las naciones, porque en esos tiempos pues no había
como ahora tenemos nosotros redes sociales, no había nada, pero aún así había muchas cosas que los atraían a ellos. Entonces, también vemos del otro lado de un pueblo que cuando se sentían atraídos por las costumbres de otras naciones, y ellos corrían tras las costumbres de otras naciones, entonces dejaban de ser santos y cometían toda clase de inmundicia, de pecado delante de Dios, y Dios se apartaba de ellos. Ya no había ese temor de Dios en sus corazones, de tal manera que aún lastimaban a sus propios hermanos. Hacían cantidad de maldades. Pero cuando el pueblo de Dios decidía ser santo, otra cosa sucedía dentro del pueblo de Dios. Ese era el pueblo que Dios llamó por medio de Moisés cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto. Puso esa identidad sobre ellos y una y otra vez les dijo: sean santos, porque el Señor vuestro Dios los ha llamado a ser santos. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay con nosotros? Pues al igual que ese pueblo de Israel, Dios nos ha llamado a nosotros para ser un pueblo santo para Él. Y vamos a ver cómo dice en 1 de Pedro, capítulo 1. Capítulo 2, verso 1. Dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciarles las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. Ahí ya nos está hablando directamente a nosotros, ¿verdad? ¿Sí es así? Porque dice: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. Hace un rato estábamos hablando de un pueblo que Dios escogió, del pueblo de Israel. De un pueblo que Dios llamó por medio de Moisés, que es el pueblo de Israel, y ese pueblo existe hasta el día de hoy, ¿verdad? Y es un pueblo que Dios le dio el distintivo de ser santos, de ser apartados para Dios. Pero, ¿qué hay de nosotros? El apóstol Pedro dice: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Amén. Esos somos nosotros. Ese eres tú. Eres tú ese pueblo. Amén. Diga conmigo: ese soy yo. Ese pueblo soy yo. Ok. Entonces, ese pueblo eres tú. Y ese pueblo, amén, es un pueblo llamado a ser santo para Dios. Fíjense un poco más atrás, ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice: por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios. Y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, diga conmigo: como hijos obedientes. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros como padres nos sentimos orgullosos de cuando nuestros hijos son obedientes? ¿Verdad? Y dice pues el apóstol Pedro: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo. Diga conmigo: aquel que nos llamó es santo. Sed
sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Aleluya. Gloria al Señor. Así como Dios llamó a su pueblo de Israel y Dios le dijo a su pueblo de Israel, sean santos porque yo soy santo. Así también Dios nos llamó a nosotros y Dios nos dice, sean santos porque el Señor es santo. Amén. Entonces el apóstol nos vuelve, retóricamente nos vuelve a hablar de lo que Dios le dijo con su pueblo Israel. Y es lo mismo que nos enseña a nosotros. Y nos dicen, así como aquel que los llamó a ustedes es santo, ustedes también sean santos en toda su manera de vivir. En toda, diga conmigo, en toda. No solamente en una parte. No solamente tienes que ser santo cuando vas a la iglesia. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque somos un pueblo santo para Dios. Aleluya. Lo que comemos, lo que miramos con nuestros ojos, lo que hacemos con nuestras manos, a donde se dirigen nuestros pies, tiene que ser santo. Porque dice, en toda su manera de vivir. En toda su manera de vivir. Entonces, quiero decirte, mi hermano, que aquel Dios que llamó a un pueblo para hacerlo diferente a otros pueblos, para que sea un pueblo con un distintivo de santidad al Señor, aquel mismo Dios es el mismo Dios que nos llamó a nosotros. Y primeramente tomó un borrador, ¿verdad? Tomó Dios un borrador y limpió todos nuestros pecados. Amén. Porque así dice la Escritura, que limpió todos nuestros pecados y nos hizo nuevas personas en Cristo Jesús. Es decir, borrón y cuenta nueva. O sea, traemos una lista de cuentas que pagar y Dios toma el borrador y dice, se cancela esta cuenta y comencemos de nuevo. ¿Amén? Pero ahora tienes un distintivo y es ser santo, ser apartado. Tienes que ser apartado en la forma en que trabajas, en la forma en que te comportas con tus hermanos, con tus amigos, hasta en lo que comes. Tienes que ser diferente al mundo, ¿verdad? Tienes que ser diferente. Les decía, el ser apartado es apartarse, el ser santo, perdón, es ser apartado de la inmundicia, de todo aquello que es malo delante de Dios. Entonces, fíjense ustedes que Dios también nos dice a nosotros que somos un pueblo especial, ¿sí o no? El apóstol Pablo dice, ustedes también son un pueblo especial. Ustedes que no eran pueblo, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. También son un pueblo especial. Yo les aseguro que el mismo Dios que le dijo a su pueblo de Israel, ustedes me serán un pueblo único, un pueblo especial. Amén. No un pueblo común como las naciones, sino un pueblo diferente, un pueblo especial. Pero para exaltarlos sobre las naciones de la tierra. Amén. Así que, hermanos, tenemos un llamado de Dios en nuestra vida, lo cual tenemos que cumplirla. Amén. Cuando nosotros decidimos ser santos,
Gloria al Señor. Ser santos, no ser santitos. Ser santos. Santos, apartados de Dios. Amén. Que cuando nos sintamos tentados a hacer el pecado, nos alejemos de él. Cuando nos sintamos tentados a mirar algo que a Dios no le agrada, nos alejemos. Amén. Cuando nos sintamos tentados a hacer algo, no lo hagamos. Eso es ser apartados, ser un pueblo santo para el Señor. Jesús dijo: si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿Sí? Entonces, yo creo que para el próximo servicio vamos a venir con una mano y con un ojo nada más. Porque Jesús dijo: si tu mano te es ocasión de caer. A veces la mano se nos va así, ¿verdad? Y fíjese que Jesús dijo: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtalo. Porque la mano derecha, fíjense ustedes que la mano derecha va conectada con el corazón. Es decir, lo que tu corazón te dice que hagas. O sea, es decir, corta todo aquello que tu corazón quiera hacer, pero que a Dios no le agrada. Amén. ¿Cuál es la ventana de la vida? ¿Qué es la ventana de la vida? Los ojos. Los ojos. Amén. Y es ahí por donde nos asomamos. Es ahí nosotros. Y nuestro maestro dijo: si tus ojos te son ocasión de caer, sácalos. Y alguien dice: hermano, ¿dónde dice eso? Que yo no lo he visto. Me quedaron viendo así como sorprendidos. Pues sí lo dice. Ahí está en Mateo capítulo 5, por el verso 25 por ahí. Dice: si tus ojos te inducen a hacer lo malo, es mejor que te lo saques. Es mejor que entres al reino de los cielos sin ojos, no que con todo y ojos vayas al infierno. Así lo dice literalmente. ¿Sí? Literalmente. Gloria al Señor. Pero realmente lo que nos está queriendo decir el maestro es de que, o sea, el maestro quiso exagerar en esa parte, porque de alguna manera Dios habló de esa manera a través de en la persona de Jesús para enseñarnos lo fuerte que es cuando somos atraídos a hacer algo que a Dios no le agrada, hacer algo que Dios aborrece. Gloria al Señor. Amén. Entonces muchas veces nosotros somos tentados a hacer el pecado, somos atraídos a hacer lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente, hermanos, somos seres humanos. En el pecado, pues el apóstol Pablo dice: miserable de mí, que aún estoy en este cuerpo de pecado, ¿verdad? Todavía no estamos en un cuerpo donde nos incita a hacer lo malo. Pero es ahí la diferencia. Ahí es donde nosotros luchamos con el pecado y decimos: yo decido ser una persona apartada. Yo decido ser una persona santa delante de Dios. Entonces, cuando nuestros impulsos de nuestro corazón nos lleven a hacer lo que a Dios no le agrada, nosotros pongamos un alto, cortemos aquello y digamos: yo quiero ser una persona apartada para Dios. Porque aquella persona que es una persona apartada para Dios esa persona es especial. Por eso Dios le dijo a su pueblo de Israel: ustedes me van a hacer un pueblo especial, un pueblo único de todas las naciones de la tierra. Amén. Y cuando nosotros como personas
como personas nos queramos apartar de Dios, nos queramos ir en pos del pecado, amén, entonces seremos también como pueblo de Israel la vergüenza de los demás. Pero cuando nuestro corazón está conectado con la obediencia, por eso Pablo dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, amén, sino que así como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir, en lo que comen, en cómo se visten, en cómo se comportan con las personas, en lo que hablamos con los demás, en lo que escuchamos, gloria al Señor. Porque todo depende también de lo que oímos. Amén. ¿Qué dice? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces nos juntamos con personas que para decir una frase dicen como 1000 maldiciones. Entonces, tantas cosas que nos hablan entran al oído y luego nosotros ya las queremos repetir, porque es todo lo que entra, lo que oímos, lo que escuchamos, tiene mucho que ver con lo que luego sale de nuestro corazón. Lo que entra en nuestros oídos tiene mucho que ver con lo que luego sale de nosotros. Si te juntas con una persona amargada, con una persona enojona, con una persona, eso es lo que más tarde va a salir de tu corazón. Amén. Si nosotros nos ponemos a escuchar cantidad de cosas que hay ahorita en internet que solo sirven para dañar nuestro corazón. La música que hay ahorita en internet, los jóvenes, si abren sus oídos a toda esa basura que hay en internet, lo que va a terminar es dañando el corazón de ustedes y apartándolos de la gracia de Dios, apartándolos de la misericordia de Dios. Y entonces va a suceder lo que sucedió con ese pueblo de Israel, que cuando se apartaba, cuando dejaba de ser santo, eran la vergüenza de las naciones. Pero cuando era un pueblo que se alineaba en su corazón en la santidad y en el temor de Dios, era un pueblo exaltado por encima de todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces, así como Dios llamó a un pueblo, no para avergonzarlos por ser un pueblo santo, no para hacer humillación de todas las naciones, sino para exaltarlos sobre las naciones de la tierra, así Dios nos ha llamado a nosotros para ser un pueblo santo para Él, pero no para vergüenza de los demás, sino para exaltarnos por encima de los demás. Amén. Cuando las personas externas que no conocen de Dios vean que tú no dices una maldición, se pueden burlar de ti lo que quieran. Cuando vean que tú no participas en acciones que para ellos, ¿verdad?, es bueno y es bonito, pero tú no lo haces, por un momento se pueden burlar. Amén. Pero vas a ser exaltado cuando veas que el camino de muchos de ellos los llevó a la perdición. Esas fiestas que ellos vivían, a final de cuentas terminaban en muerte, porque así dice la palabra del Señor. Hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero al final ese camino es camino de muerte, ¿verdad? Y ese es el comportamiento de la humanidad del día de hoy. Hay muchas cosas que para hoy les parece que es bueno, que es bonito, amén, pero al final de eso solamente trae destrucción a su vida. Entonces, cuando para ellos es destrucción, para ti va a ser vida. Y entonces tú serás alabado por los demás, porque verán que tu estabilidad, que tu vida es única. Amén. Y que eres una persona diferente, que no se contamina, que no se ensucia, hasta en lo que come, cuida.
Gloria al Señor. Que es cuidadoso hasta en la forma de vestir, en la forma de caminar, en la forma de vivir, así como dice el apóstol Pedro. Ya no se contaminen más de la forma que antes vivían o como antes vivían, sino todo lo contrario, gloria al Señor. Sean santos en toda su manera de vivir. Gloria a Dios. Porque eso es lo que nos va a hacer diferente a todos los demás. Gloria a Dios. Eso es lo que te va a dar honor a las personas, como se comportan allá afuera. Amén. ¿Por qué? Porque eres una persona apartada. Es una persona diferente. Gloria al Señor. Amén. Eso nos hace ser un pueblo único, hermanos. Único entre todos los pueblos de la tierra. Somos un pueblo único y especial. Hay una leyenda en nuestra frente que dice: santidad al Señor. ¿Saben ustedes que los sacerdotes en la antigüedad, en el judaísmo antiguo del pueblo de Dios, los sacerdotes llevaban una mitra sobre su cabeza, sobre su frente, que decía: santidad al Señor. Santidad al Señor. Y eso lo llevaban aquí en la frente. Santidad al Señor. Así nosotros llevar una leyenda aquí en nuestra frente que diga: santidad al Señor. ¿Por qué tú no haces esto? Porque soy una persona apartada de lo malo. Soy una persona que no puede hacerlo. Oye, ¿por qué no te tomas una copa? Una cervecita no es mala. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no vamos acá? ¿Por qué no vamos allá? Porque soy santo para Dios. Porque soy una persona diferente. Porque no puedo hacerlo, no debo hacerlo por mi bien. Gloria al Señor. Entonces Dios te exalta sobre los demás. Y no eres vergüenza ni la burla de los demás, sino todo lo contrario. Dice que Dios nos pone como ejemplo en las naciones. Y es ahí donde se cumple la palabra de Dios, que somos luz a las naciones de la tierra. Amén. Porque mientras ellos se emborrachan, nosotros estamos sobrios. Mientras ellos matan, nosotros hablamos de vida. Cuando ellos maldicen, nosotros bendecimos. Es diferente. Somos un pueblo diferente. Y somos un pueblo llamados a ser diferente. Gloria al Señor. Y somos un pueblo llamados a ser santos para Dios, para exaltarnos sobre todas las naciones de la tierra. Gloria al Señor. No para vergüenza. Porque pareciera que yo en mi juventud pensaba: si yo me resisto, me rehúso tomarme una cerveza con los amigos, voy a hacer la vergüenza de los demás. Amén. Y yo pensaba, cuando era joven y me ofrecían hacer las cosas que a Dios no le agrada, y yo decía: no quiero, no puedo, no lo debo hacer. Por un momento, fíjense, por un momento se burlaron de mí, muchos. Por un momento se rieron de mí, muchos, cuando me incitaban a hacer cosas que a Dios no le agradaban, a salir con personas que no eran agradables para Dios. Entonces, pero a hoy en día yo puedo ver que Dios da testimonio de lo que somos hasta el día de hoy. Mientras muchos de ellos ahora están en los vicios y no pueden salir de ahí. Amén. El Señor nos pone en un lugar especial. Gloria al Señor. Por un momento puede ser burla, sí. Por un momento se puede: ay, mira, pobrecito, él es cristiano y no puede tomar una cerveza. Así. Pero ya te veré cuando ese alcohol te esclavice. Amén. Si no te arrepientes, si no te vuelves a Dios. Dios entonces, amén,
Ya se comenzaron a salir todos. Ya los aburrí. Ya se fue Obed, ya salieron los. Dije, no, ya mejor le damos final a esto. Vamos a ver otra escritura. Por ahí háblenle a Obed, porque ya se fue. Dice, Primera de Pedro, vamos a ver, Segunda de Corintios 7, verso 1. Dice, así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, diga conmigo, tales promesas. Amén. ¿Tenemos promesas de Dios? O sea, el mismo Dios que llamó a su pueblo Israel y que a su pueblo Israel le dijo, si tú eres un pueblo santo, si tú cuidas de cómo vives, de cómo te vistes, de cómo te comportas con los demás y eres un pueblo apartado, vas a ser un pueblo especial y exaltado sobre las naciones. Esa era la promesa, ¿sí o no? Esa era la promesa. Pero fíjense entonces ustedes que esto ahora es para nosotros. Una vez más, 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Gloria a Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, aleluya. No quiere decir que seamos perfectos hasta el día de hoy, pero sí tenemos que ir hacia la perfección, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Diga conmigo, perfeccionando la santidad. No quiere decir que ya seamos santos. Amén. Así que no se le suba el ego, el orgullo de decir, ay, yo soy santo, ay, yo no tomo, ay, yo no hago esto, ay. Porque ese orgullo se convierte en pecado, de hecho. Gloria al Señor. O sea, nos vamos perfeccionando en la santidad. Amén. Entonces, el ser llamados a ser santos, aleluya, no es para Dios avergonzarnos o para afligirnos y decir, ay, pobrecito de mí, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hablar como hablan mis amigos. Yo no puedo actuar como actúan mis amigos. Yo no puedo ver lo que mis amigos ven. Yo no puedo hacer lo que mis amigos hacen. Pobrecito de mí, ¿verdad? Pobrecito de mí. Dios no nos llamó para afligirnos de esa manera. Dios nos llamó para que a través de ese comportamiento seamos el ejemplo de las naciones. A través de esa forma de vida, dice Dios, yo te voy a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. ¿Quieres ser exaltado sobre los demás? ¿Quieres que los demás te vean y digan, wow, yo quiero ser como esa persona? Quiero seguir su ejemplo. Es una persona recta, es una persona humilde, es una persona amable, es una persona que no le hace daño a nadie. Pero no lo hace por sí, lo hace porque hay una ética espiritual en él, que es llamado a ser santo para Dios. Amén. Y cuida su vestimenta, cuida su forma de vida, cuida lo que habla, cuida lo que oye y cuida hasta lo que come. Amén. Porque es una persona santa para Dios. Gloria al Señor. Entonces terminamos en este pasaje una vez más y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Diga conmigo, perfeccionando. Esto nos hace ver que no somos santos. Aleluya. Esto nos hace ver que estamos trabajando en nuestra vida en la santidad y en el temor a Dios. Amén. Y cada día tenemos que trabajar en esas áreas en nuestra vida. Dijo nuestro maestro, si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Córtalo. Amén. ¿Cuántos vamos a cortar nuestra mano?
¿Cuánto nos vamos a sacar los ojos? Sí, tenemos que sacarnos los ojos, tenemos que cortarnos la mano, porque muchas veces nos llevan a hacer lo malo. Acuérdate de esas palabras del maestro que dijo: si tus ojos te es ocasión de caer, córtalo. Acuérdate de esas palabras. Y eso precisamente lo dijo el maestro. Exageró en esas palabras. O sea, se fue hasta esa manera. Jesús lo habló de esa manera, no para lo que entendiéramos de una manera literal, sino que para que viéramos nosotros la importancia de ponerle un alto a lo que vemos o a lo que luego nuestro corazón quiere llevar a hacernos. Amén. Y tenemos que cortar de tajo con eso. Amén. Así que la próxima vez que nuestras manos o el deseo de nuestro corazón nos lleve a hacer algo, córtalo. La próxima vez que tus ojos te quieran llevar a ver algo que es desagradable delante de Dios, saca tus ojos. Gloria al Señor. No vaya a tomar un cuchillo y sacárselo, literal. Pero recuerda esas palabras. Imagínense, el maestro dijo: es mejor que saques tus ojos. Amén. Entonces nos lleva a reflexionar la importancia de esto en nuestra vida. Aleluya. Y valorar, hermanos, lo que Dios nos dio como identidad. Somos un pueblo santo para Dios. Un pueblo santo para Dios. Amén. Les digo que Dios tomó un borrador y dijo: borrón y cuenta nueva. O sea, no hay pretexto de que digamos: pero es que yo ya traía mis pecados atrás. No, Dios toma un borrador y dice: borrón y cuenta nueva. Dice: si tus pecados fueran como ¿cómo dice? Como el rojo carmesí, vendrá a ser como blanca lana, dice el Señor. Amén. Imagínense. Porque Dios dice: vamos a comenzar de nuevo. Porque Dios quiere un pueblo santo para Él, un pueblo apartado. Gloria a Dios. Entonces nuestro propósito es cumplir ese llamado. Nuestro propósito es cumplir ese llamado, lo que Dios quiere para nosotros, que seamos un pueblo santo para Dios. Y no quiere decir que ya lo somos, sino que por eso el apóstol Pablo dice: perfeccionándonos en la santidad y en el temor a Dios. Ya conmigo: perfeccionándonos. Cada día tengo que ser mejor. Cada día tengo que vencer lo que a Dios no le agrada de mí. Cada día tengo que luchar con eso que a Dios no le agrada de mí. Amén. Y tengo que ser apartado. Y aunque mis amigos me rechacen, aunque el compañero de trabajo ya no me quiera hablar, con todo él se lo pierde. ¿Verdad? Él se lo va a perder. Si alguien deja de ser tu amigo porque no quieres comportarte como ellos se lo pierden. Porque la bendición está donde están los hijos de Dios. Amén. La bendición está donde están los hijos de Dios. Y ellos lo van a ver. Y ellos lo van a ver. Gloria al Señor. Porque la bendición está en ti, porque eres una mujer y eres un hombre de Dios. Gloria al Señor. Así que pongámonos de pie en esta noche. Aleluya. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a orar en esta noche. Y vamos, aleluya, a decirle: Señor, ayúdame. Aleluya. A comportarme. Enséñame a vivir una vida en santidad delante de ti. Aleluya. Cierra tus ojos y órale a Dios y dile: Señor, tú sabes lo difícil que me cuesta ser santo. Tú sabes, Señor, que las personas me contagian, las personas me inducen, los amigos.
la sociedad, el mundo, los deseos de este mundo, mi propia carne me incita a hacer lo malo. Y muchas veces te he desobedecido, muchas veces te he faltado, te he fallado. Perdóname, Señor. Vamos a decirle: perdóname. Perdóname, pero quiero perfeccionarme en esa área de mi vida. Yo quiero llevar ese sello en mi frente que diga santidad al Señor. Cuando lo vean las personas, me vean diferente por cómo vivo, por cómo hablo, por cómo me comporto, por el bien que hago, por las cosas buenas que hago. Que me vean diferente por eso. Aleluya. Padre celestial, en esta noche hemos meditado en tu palabra, Señor, en esta noche. Bendito Dios. Yo creo que no hemos cumplido con este llamado que tú nos has hecho, con este propósito que tú has hecho con tu pueblo, hacer un pueblo santo para ti. Pero aquí estamos, Señor, con todos nuestros defectos, con todas nuestras faltas. Aquí estamos, Padre celestial, y hoy queremos pedirte, Señor, y hoy nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos perdón por todas las veces que te hemos fallado. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra falta delante de ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Perdónanos. No queremos ser vergüenza de las naciones. No, Padre celestial. No queremos que se burlen de nosotros y digan: mira, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está el Dios que sirven? ¿Dónde está el Dios que aman? Padre celestial, en esta noche, Señor, te pedimos que vuelvas nuestro corazón a ti, oh Dios. Que queremos renunciar a todo aquello que no te agrada de nosotros. Renunciamos a todo aquello que no te agrada, a lo que nuestros oídos oyen, lo que nuestros ojos ven. Renunciamos a todo eso, Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, y tomamos el estandarte de la santidad y el temor. Oh Padre celestial, en esta noche, aleluya, firma nuestros corazones, Señor. Oh Padre celestial, así como le diste a tu pueblo las promesas, oh Padre celestial, aleluya, aleluya, firma nuestros corazones, aleluya, en el temor y en la santidad, Señor. Oh Padre celestial, oh Señor, aleluya. Y que nuestros enemigos, aquellos que se burlen de nosotros, Señor, puedan ver, aleluya, que tú, Señor, traes justicia y traes recompensa a aquellos que desean vivir en santidad y en el temor tuyo, bendito Dios y Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, que estas manos, Señor, puedan ser santas. Que este corazón, Señor, pueda ser santo. Que estos ojos, Señor, puedan ser santos. Que nuestros pies, Señor, puedan ser santos. Que todo lo que hagamos, Señor, en nuestra vida diaria pueda ser, Señor, en santidad delante de ti, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos en esta noche, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Padre celestial. Perdónanos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Oh Padre celestial, volvemos nuestro corazón a ti ahora.
Y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Te pedimos perdón, Señor, Padre celestial. Y una vez más, Señor, Padre, decidimos vivir en santidad, apartarnos de toda inmundicia, apartarnos de toda maldad, apartarnos de todo pecado, Señor, que nos acecha. Hoy lo reprendemos, Señor, de nuestra vida. Lo echamos fuera de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nuestra vida te pertenece, Señor. Nuestro corazón te pertenece, Padre celestial. Aleluya.